Ya, muy buen día. Somos estudiantes de la Universidad de la UTP. Nos encontramos acá con mi compañero Eduardo Hernández Iguas y mi persona Luis Herrera Pérez, quienes vamos a hacer la exposición sobre el trabajo que nos han asignado, ¿no? Que son propuestas de campaña a la presidencia, la cual se va a hacer un conjunto de análisis sobre un texto dejado. Vamos a empezar con la explicación. A lo cual doy pase a mi compañero Eduardo Hernández. Paso de página el PPT, compañero, por favor. Ahora empezamos con el análisis del candidato número uno sobre sus propuestas. Una de sus propuestas es que el Ejecutivo apruebe directamente el presupuesto nacional. Como segunda propuesta, eh, escriben que el Ejecutivo pueda crear nuevos impuestos a través de sus decretos, ¿no? Y número tres, quitar las competencias a gobiernos regionales y gobiernos locales. Para esto, tenemos un análisis de las propuestas en cuanto a su implicancia democrática y el análisis ético. La vulneración del principio de descentralización es lo que aquí se observa en estas propuestas. Por otro lado, tenemos que la reducción de la participación ciudadana a través de los gobiernos locales o regionales se vería afectado por estas mismas propuestas, o al menos en una de ellas, lo que sería algo anticonstitucional, lo que vulnera un principio sumamente importante de nuestra constitución actual, ¿no? Otro punto también que implica es que por estas propuestas se debilita el desarrollo territorial, que es prácticamente lo mismo a la reducción de la participación ciudadana, ya que al no haber participación ciudadana no hay democracia ni hay algo transparente. En cuanto al análisis éticos, estas propuestas afectan a la equidad y a la justicia distributiva, pues si se centra el poder únicamente en la capital, es decir, en la ciudad de Lima, esto provocaría un aumento excesivo en la desigualdad entre regiones, ya que algunos tendrían mayor oportunidad que otros al no tener representantes. Es por ello que es fundamental y constitucional el principio de descentralización, ya que cada representante, ya sea un gobierno regional o local, conoce perfectamente las necesidades de su propio pueblo. Por otro lado, además, vulnera el valor de la solidaridad al ignorar las necesidades locales y las decisiones de los ciudadanos en sus territorios. En conclusión, estas propuestas son anticonstitucionales y antidemocráticas. Muy bien. Haciendo también de una parte en el candidato número dos, haciendo un análisis de sus propuestas, encontramos tres componentes que plantea, ¿no? El primero es emitir más dinero para estimular la economía. En segunda instancia, pues, tenemos nacionalizar sectores como la minería o pesca. Y en tercer componente de propuesta está, pues, controlar los precios de los alimentos. Entre ellos, dentro de las implicancias, ¿no? Ya viendo el análisis, ¿no? Dentro de las implicancias democráticas y a la vez el análisis, en el texto, ¿no? Cita, o bueno, llegamos a entender de que aquí dejan en evidencia que la intervención excesiva del Estado en la economía puede generar desequilibrios macroeconómicos y reducir la eficacia del mercado. La emisión monetaria sin respaldo provoca inflación y pérdida del poder adquisitivo, mientras que la limitación a la inversión privada restringe la competencia y productividad. Asimismo, los controles de precios distorsionan el libre mercado, ocasionando escasez y baja calidad de los productos. En conjunto, estas medidas afectan la estabilidad económica, la confianza en los agentes y el bienestar de la población, demostrando la importancia de mantener políticas económicas equilibradas y sostenibles. De una u otra manera, este, al intentar, por ejemplo, controlar, ¿no? La moneda, que en un otro sentido la moneda debe manejar una visión independiente a las decisiones, ya sean políticas
o de producción de lo que se da dentro de un Estado, pero en este intento de querer controlar ya estaría alejándose a lo que viene a ser la economía internacional y la forma de movimiento, cómo se da la política monetaria internacional, ¿no? O la economía monetaria internacional, corrigiendo. Y quería apartarse de ello también generaría una desconfianza del mercado extranjero, cómo se maneja a nivel internacional en ese sentido la moneda, ¿no? Hay casos concretos en la historia en cual nosotros hemos visto cómo terminan estos países que han intentado llegar ahí, ¿no? Dentro del análisis que nosotros podemos observar o que hemos observado, encontramos que es un plan populista y arriesgado que busca soluciones rápidas, ¿no? Pero graves consecuencias que dan a mediano y largo plazo, justamente en querer solucionar, como menciona, ¿no? Cuestiones inmediatas, como puede ser el pan, los salarios inmediatos, se aleja mucho de lo que podría verse en un futuro, en un plan nacional, tal como, por ejemplo, podemos observar en Bolivia, ¿no? En Bolivia y también cuando son mucho más arriesgados o contradictorios, cómo ha repercutido en el caso de Venezuela, también un ejemplo claro, ¿no? O también cómo está viviendo Argentina, o también en la historia, como en Latinoamérica podemos encontrar cómo ha terminado Ecuador al querer controlar su moneda, a las finales terminaron dolarizando su moneda, ¿no? Para poder salir de la crisis en la que se encontraba. En este sentido, justamente se trata de evitar este tipo de situaciones y creo que la historia es clara a hacer este tipo de intentos. Continuando con el compañero, Tenemos nuestras propuestas de una posible solución y mejora en nuestra economía, lo que sería mantener el equilibrio fiscal, el fomentar la inversión privada y pública junta, el reforzar la descentralización, la estabilidad monetaria y el promover la formalización laboral. sí, en este sentido, oh, me toca, ¿no, compañero? Disculpa. Eh, en este sentido, lo que nosotros queremos eh, implementar o mejorar es la descentralización. La descentralización, ¿por qué es importante? Como ya lo he mencionado, la descentralización es la distribución de las facultades y de las funciones del propio Estado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Pero esto no, esto no es solo para un grupo en común, sino también para absolutamente todas las personas dentro del país. Es por ello que la descentralización ayuda a que a través de sus representantes el Estado pueda ejecutar inversiones, proyectos y otras cosas más que mejoren las necesidades de ciertos pueblos. ¿Y qué otras personas mejores que los representantes de los gobiernos regionales y locales? ¿No? Eso sería algo importante dentro de nuestras propuestas. Además de que, en nuestra opinión, la verdadera solución en sí está en fortalecer la economía sin romper el equilibrio institucional, manteniendo la autonomía del Banco Central, ya que este es y debe seguir siendo un organismo totalmente autónomo. El promover la inversión privada responsable y el descentralizar con transparencia y priorizar el gasto público en sectores sociales que ameriten una mayor inversión. Es por ello que debemos eh, analizar los sectores de mayor necesidad y ahí invertir con responsabilidad y con un mayor esfuerzo y rapidez. Además de que solo con políticas equilibradas, transparentes, sostenibles y sin la vulneración de principios constitucionales como la división de poderes y el principio de descentralización,
podremos construir un país con estabilidad económica y con oportunidades mejores para todos. Esto es lo que buscan nuestras propuestas que estamos presentando en este PPT. Sí, agregando también una síntesis de ideas, podemos encontrar, por ejemplo, 5 puntos muy importantes, ¿no? Lo que, ahondando lo que indica mi compañero. En primer lugar, entendemos lo que un buen Estado siempre va a tratar de manejar lo que es el equilibrio fiscal, ¿no? Que viene a ser lo que gasta, lo que gana un país debe ser mínimamente equivalente a lo que gasta. Yo sé que es difícil, somos conscientes de que nuestro país está en esta intención de desarrollo y a veces por las situaciones políticas se viene afectado, pero considerando que cuando se maneja un buen gobierno, pueda llegar a este tipo de equilibrio fiscal, ¿no? Además, es muy importante generar la inversión privada, ¿no? Uno de los aspectos más importantes que ha llevado al desarrollo de nuestro país ha sido justamente la propuesta o la presencia de la inversión privada, como también no dejar a un lado la inversión pública. El Estado, si bien es cierto, debe perfeccionar la parte técnica no burocratizar las instituciones. Generar una inversión pública no quiere decir en contratar más personal, por ejemplo, ¿no? O llenarse de personal y burocratizar una oficina, una institución o un ministerio. Más al contrario, no se tiene que efectivizar el gasto, pero también esta inversión tiene que ir en el tema de equipamiento, de no sé, de la compra de materiales tecnológicos que puedan justamente perfeccionar, ¿no? Hoy en día que se maneja en los sectores estatales el uso de la gestión pública con la inteligencia artificial, por ejemplo, que viene es muy interesante, ¿no? O sea, el Estado tiene que invertir en la mejora y en el perfeccionamiento de todos los servicios que brinda el Estado. Entonces, eso, por ejemplo, es una muy buena inversión pública sin llegar a la burocratización. Y por la parte de la inversión privada tiene que estar justamente con la llegada de una inversión extranjera ordenada, respetuosa a los principios mundiales, ¿no? Que viene a ser el tema de la economía, la ecología, los derechos humanos, que no agredan nada de ellos y se pueda trabajar de forma congenia juntamente con el Estado, ¿no? Como fiscalizador. Fuera de eso, también vemos en tercer punto reforzar la descentralización. Todavía con muchos políticos que hoy en día incluso están siendo candidatos, o están lanzándose la candidatura, han llegado a polarizar demasiado la nación, a tal punto de considerar ya directamente señalarlos, ¿no? Con ciertos términos o adjetivos, ¿no? La idea de terruqueo, por ejemplo, ¿no? Que normalmente se da a ciertos sectores no, no, no citadinos, ¿no? Cuando también hablamos del tema de la descentralización, viendo desde los ojos de la capital, también la capital no quiere decir que todo esté enfocado solamente en Lima, entendiendo también que Lima es un conglomerado de provincias, ¿no? Entonces, cuando muchas veces vemos que todo el centralismo solamente se van a ciertas urbes direccionadas, al cual los recursos se maneja mucho más inversión de ellos. La descentralización en todos los aspectos, ¿no? En el tema de infraestructura, en el tema de mejora, en la calidad de vida de los ciudadanos, en la que también les permita generarse entre ellos oportunidades, ¿no? Entender que nuestro país es un país plurilingüe y multicultural, respetando también todos estos aspectos. Además, vemos el tema de la estabilidad monetaria. Es uno de los objetivos que maneja todo país, ¿no? Mucho más aún en Latinoamérica, porque todavía nosotros vivimos bajo una economía de economía monetaria independientemente nacional